En un mundo lleno de expertos en todo, aquí nadie nunca dijo. Un podcast sin mame. Estoy muy contenta porque nuevamente voy a hablar de lo que más me gusta. Yo hago este programa para invitar a gente que quiero, que respeto, que admiro, sobre todo para pasarla bien y alimentarme de eso que de pronto me hace falta en el cotidiano. Tengo a mi lado a Pato Watson, DJ, productor, creativo, artista, coleccionista de discos. Empresario. Empresario de bares y restaurantes. Así es. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, muy contento de estar acá, Ale. Ya me debías esta invitación desde hace tiempo y te felicito porque estás dando este nuevo paso. He visto un cachito de algunos episodios y me siento muy contento de estar acá. Gracias, Pato. El primer episodio fue justo con nuestros compadres de la noche, Así Úrsula es. Brown, Orlando, Toño Maldonado. Faltaste tú, pero me faltaba espacio. Claro. Bueno, pero ya estás aquí. Pato. Los tres han sido cómplices. Los tres han sido cómplices. Eres parte de esa oleada, de esa onda de la noche cholulteca de los años 90 alto, puede ser, ya, y principios de los 2000. Fue la época más... Mira, yo más, la primera vez álgida. que vine a trabajar a Puebla fue en el año 2001. Uh-huh. Trabajaba yo en un lugar que se llama La Esfera, que estaba en Bodegas del Molino. Ok. Fue un lounge, era un lugar que era privado y en esa época yo me dedicaba, aparte de ser DJ, a hacer lugares. Me dedicaba a armar los lugares, a hacer toda la parte de la iluminación, el audio, las cabinas, vendía los discos. Entonces, un amigo muy querido, que era el dueño de La Esfera, me dijo, oye, vámonos a Puebla a abrir un lugar. Y yo dije, pues, ¿por qué no? Bueno, entonces nos queda claro que no eres poblano, ¿verdad? Eres de la Ciudad de México. Soy de la Ciudad de México. ¿De qué parte? ¿De qué coordenadas? ¿De qué distrito? Pues de varios. Siempre fui como, me moví mucho, pero pues originalmente yo soy de la colonia Florida, Ok. que es ahí por el Teatro de los Insurgentes. Ok. Ahí nací, crecí y después fui de la colonia Roma, fui Roma loco muchos años por elección. Viví mucho tiempo en la Roma y cada que voy a México, pues soy de la Roma. Y entonces, ¿de dónde nace esa ansiedad por la música? ¿Tu familia, tienes tus papás, alguien traía un tema musical o Sí. creativo o melómano simplemente? Fíjate que es muy específico mi pasión por la música y sobre todo por ser DJ. Yo empecé a tocar en 1990, pero en 1983 Pues, ¿qué edad tienes, Pato? voy a cumplir 50. No, bueno, pero en el 83, ¿qué edad tenías? Tenía 8. Sí, un niño. Tenía Sí, 8 sí. y es una historia muy Yo chistosa. tenía 1. Es una historia muy chistosa porque en mi familia hubo un sound system que empezó en el 72 por mis tíos, los primos hermanos de mi mamá. Y hacían todos los diciembres comidas familiares donde el equipo, la empresa, ya era una empresa, pues festejaban, ¿no? Se hacía una comida de diciembre donde invitaban a proveedores, amigos, empleados del sonido y a la familia cercana de mis tíos. Y pues mi mamá y mi papá eran buenos para la fiesta, Ok. eran muy bailadores. Y me acuerdo que 1983 en diciembre hubo una comida familiar y mi mamá siempre me quería peinar así como De principillo. ¿O qué? así como de librito y Ok. me ponía una corbata de terciopelo y me ponía un suéter. Me acuerdo perfecto que era un suéter Oscar de la Renta. Ok. Que mi mamá amaba, ¿no? Y Ok. solamente me lo ponía para ir a comidas muy especiales. Claro, en ese Y tiempo mis estaba de zapatos moda. y todo. Sí, y yo sí. odiaba que mi mamá me vistiera así. Entonces me acuerdo que ese 1983, pues todos mis primos más grandes y los de mi edad, pues estaban vestidos de shorts y estaban jugando fútbol en el patio, en el pasto. Y yo estaba Ñoño. literalmente encabronado Sí, en una sí, esquina, sí. así enojado, porque pues estaba yo vestido Claro, de manera como muy señorcito, ridícula. Sí, era sí, yo un sí. señorcito y Sí. tenía una corbata de terciopelo horrible y aparte no te la quites porque mi mamá Claro. me daba en la torre. Y mi papá, pues, no le podía decir que no a mi mamá, claramente. Nadie le podía decir que no a mi Como mamá. buena matriarca mexicana. Y entonces, estaba yo en una esquina sentado y no quería comer y estuve enojado ahí, pero como neta, como 2 horas. Entonces, me acuerdo que estábamos comiendo y se oía la música al fondo, pero pues no pelaba yo mucho la música. Y de repente se oye un madrazo así como si fuera una explosión y me espanto. Ujú.
y volteo y veo algo que brillaba así luminoso y fue así como, wow, fue una explosión literalmente en mi cabeza. Y eran mis tíos abriendo pista. Que en esa época hasta la pajarita voló. Se ocupaba, te lo platico y siento así como goosebumps que le dicen. Sí, el detonador. Siento cosquillitas así en la piel de ese momento. ¿Y te acuerdas cuál era la pieza que estaban bailando? Me acuerdo de algunas, pero en ese momento era más bien como algo como, no exactamente me acuerdo qué, pero era como una pieza clásica, pero había empezado con una explosión. Mis tíos hacían como esta onda en esa época. Pues los sonidos eran muy de presumir su poder, ¿no? De que sonaban duro y de que tenían las luces. Las bocinas Mis tíos eran sonideros, pero pues no propiamente sonideros callejeros, eran más bien sonideros del Pedregal, o sea, tocaban en la parte del sur de la ciudad. No como Don Polimarch. No como Don Polimarch, que también tuve oportunidad de ir muchas veces y admiro mucho. Hay que ir a echar dancing. Y ahorita te platico mi historia no con Polymatch, pero con Patrick Miller. Y entonces fue así como de wow, ¿no? Entonces como que me quedé viendo un rato y mi papá se me acercó y me dijo, oye, ¿ya viste? O sea, como que mi papá siempre me estaba viendo, siempre estaba muy pendiente de mí, pero como que siento que él sabía y compartía esa frustración que yo tenía por jugar. Yo siempre fui de jugar con pelotas, me encantaban los deportes. Mi papá fue entrenador de fútbol americano toda su vida, trabajó en la universidad 30 años. Sí. Paréntesis, Watson, ¿de dónde viene? ¿Es tu apellido o es tu nombre artístico? Watson es por parte de mi mamá. Ok. Yo me llamo Patricio Valdés Watson. Ok. Pero por parte de mi mamá soy Watson, que es inglés, irlandés, americano. Ahí tenemos varias raíces. Okay. Pero pues mi papá me acuerdo que compartía esa frustración de yo estar enojado en una esquina y vio como que estaba yo así súper pendiente de eso. Pues me dijo, oye, ve, ¿quieres acercarte? Y yo así como que me fui acercando poco a poco hasta que me metí a la cabina con mis tíos. Ok. Y la verdad es que mis tíos eran a todo dar, ¿no? O sea, eran buenísima onda y amaban su sonido. Entonces, había un puesto muy especial en el sonido que era el cachadiscos, ¿no? O sea, el que pasaba los discos. Mi tío, el DJ, era como la máxima figura, ¿no? No me acuerdo cuál de ellos estaba tocando esa vez, pero pues mi papá se llevaba bien con ellos y obviamente en mi casa siempre hubo discos, mi papá tenía bocinas en la casa, teníamos equipo grande, entonces pues ya yo estaba relacionado con manipular los discos y todo, entonces me metí a la cabina y no me volví a salir de ahí, o sea, estuve toda la tarde, me acuerdo que fue la primera vez que me dormí a las 2 de la mañana, lo recuerdo así como, me desvelé hasta las 2 de la mañana claro, y me quedé en la fiesta y luego hubo un momento en que mis primos más grandes, los que me llevan 8, 9, 10 años, pues bailaban todos juntos y estaba Kool and the Gang. ¿Qué estaría tocando en ese tiempo, en el 83? Acababa de salir el Thriller. Sí, me acuerdo. Un año antes, ¿no? Me acuerdo también que por ahí sonó Madonna, por ahí sonaba Kool and the Gang. ¿Todavía? Sí, todo eso, o sea, pero me acuerdo muy cañón de Kool and the Gang, de una canción que se llama Get Down on It. Get Down on It, Get Down on It. Sí, y me acuerdo que mis primos que la sigues poniendo. Sí, claro. Me encanta. Y bailaban todos iguales y tenían como una coreografía y salía humo y las luces. Que ya no era boogie, ¿o sí? Porque el boogie viene en los finales de los 70, ¿no? Pues era como disco todavía, pero ya eran como los 80s que ya agarraban mucha onda y pues no, pues nunca se me olvidó y pues de ahí no te puedo decir que haya sido DJ desde entonces, pero desde ahí estuvo tu pulsión. Empecé como también... Y el objeto, el disco como objeto. ¿Cuál fue tu primer disco? O sea, el tuyo. El primero que dijiste, este es mío, es mi disco, mi primer disco, mis primeros discos. Fue un disco, el primero que yo me compré con mi dinero fue un disco de Bon Jovi. Ok, ¿no? ¿Cuál? El de Slippery When Wet. ¿Cuál viene ahí? Bed of Roses y esas, ¿no? La de... Ay, ni siquiera me acuerdo, pero... O sea, pero de los inicios. Sí, de los inicios. Pero aparte en mi casa siempre hubo discos. Entonces yo compartía mucho con mi papá. A mi papá le gustaba mucho el jazz. Entonces te puedo decir que mi música favorita no era como el rock ni la música disco, sino era Chuckman Johnny, que era un trompetista que a la fecha me encanta. En todos lados estaba ese disco. Sí, es el de... claro, es el... Ajá, ese era de The Children of Sanchez, que era un disco también que era brutal y que era de una película que se llamaba Los Hijos de Sánchez, justamente, que mi papá amaba, entonces me encantaba el jazz y me gustaba Todd Tillmans y me gustaba... Era yo súper fan de Herbie Hancock. George Benson, por supuesto. Esas portadas que traían un hot dog y un balón de fútbol americano. Y se usaba mucho, obviamente, que tradujeran los títulos de los George discos, Benson, ¿no? Grover Washington Jr.,
Había un señor que tocaba la armónica que se llamaba Toots Sí, Thielemans. claro. Lee Oscar, que tenía una rola que se llamaba Before the Rain, que eran los discos que le gustaban a mi papá. Sí. Y de ahí ya nos habíamos también como pasado a Tower of Power, a Ok. Kool and the Gang, a Earth, Wind and Fire, Ujú, ujú. a te digo, Herbie Hancock. Me volvía loco porque unos añitos después, ya cuando estaba yo más clavado y empezaba MTV, vi un video Ujú. de Herbie Hancock tocando una canción que se llamaba Rocket, Ok. donde salía un DJ que hacía scratch. Ok. Y había un video muy famoso de MTV donde era un live donde salía Herbie Hancock con un grupo de músicos, pero ya también usando pues estos instrumentos que eran nuevos en esa época, las cajas de ritmo. Sí. Y de ahí, pues empecé yo como me llamó mucho la atención la onda del scratch. De hecho, yo aprendí a hacer scratch primero que a Ujú. mezclar bien. Ujú. A ver, explícanos, el scratch es el El moverlo, claro. Sí. Ajá. Poquito tiempo después de eso, ya cuando estaba yo un poquito más grande, mis papás se divorcian Ujú. y yo tuve acceso a tener un par de tornamesas en mi casa y un mixer y tenía poquitos discos. Y entonces me pasó igual que como en la historia del scratch. El scratch lo descubrió un güey que se llama Grand Wizard Theodore y lo descubrió porque su mamá le daba chance de ensayar en la cocina de su casa, pero su mamá le gritaba, bájale ese escándalo un poquito. Ok. Entonces detenía el disco. Ya. Y entonces así fue como descubrió, le llamaban el zig zig sound. Ajá. Hay un documental que habla de eso. Sí, sí. Y qué chistoso que yo también lo descubrí un poco así. También vi el video, ¿no? Pero pues ya que tuve unas tornamesas, pues empecé a hacer eso y tenía algunos disquitos. Y me acuerdo que por ahí arrumbado había un disco del Ratón Vaquero. Los discos de mi casa, pues mi papá se llevó algunos, me dejó otros y tenía yo poquitos discos. Entonces no podía tocar mucho. Burbujas. Sí, tenía yo Que burbujas, era el de Ratón Juan García, Vaquero. que Juan García Esquivel. O sea, Chulada, no sí, era, de no era Esquivel, sí. ninguna basura. No, pero Sí. pues yo quería tocar otras cosas. Entonces me acuerdo que un amigo en la secundaria, acababa yo de entrar a la secundaria y me enseñaron un video de un concurso mundial, que es el concurso mundial de tornamesismo que se llama DMC, Ok. que pasa en Londres cada año. Y era el concurso de hacer y Sí. rutinas, ¿no? Y se trataba de a ver quién hacía más malabares con los discos y cosas más locas. Y escuché una rutina de un DJ alemán que se llama DJ Dave, que fue justo en 1984, y que hacía esta rutina con una canción que se llamaba It Takes Two de Rob Bass, Ok. que era una rola de hip hop. Ujú. Y entonces con dos discos iguales, pues hacía una rutina, esta onda de regresar uno y así se llamaban backspins. Y por azares del destino yo tuve en mis manos dos discos de esos y me aprendí la rutina. Entonces empecé a hacer eso, empecé a hacer scratch. En 1990, pues yo era un rebelde, fui patineto muchos años. Ok. Que va muy de la mano, son oficios gemelos, ¿no? Sí, Sí. tiene que ver con lo vago, ¿no? Sí, claro, vicio y vagancia. Las doble B y no Sí. son las B de la victoria. Tiene es que vicio ver y con, vagancia. tiene que ver con la vagancia, pero un primo más grande, el Joe, que también era DJ, me enseñó algunas cosas de DJ y compartíamos la cuestión de patinar. Él trabajaba en una tienda donde entré a trabajar yo también y pues en lugar de ir a la escuela, o sea, mi mamá no me controlaba y en lugar de ir a la escuela, pues yo decía que iba a la escuela y pues me iba a la tienda o me iba a casa de mis primos. Y pues me la pasaba ahí de patineto y entre la música y la patinada. Entré a tocar a un lugar que se llama Taco Bar, donde uno de mis tíos me hizo el paro para entrar, que era de un amigo de ellos, Marco Escamilla. Era un lugar que literalmente era un restaurante Ok. donde había videos, había teles, se Ujú. llamaba un videobar. Claro. Pero se llamaba Sí. Taco Bar. Ok. Entonces vendían tacos y había videos y era Ok. un bar. Ujú, ujú. Yo no tenía ni edad para entrar siquiera y empecé a tocar ahí justo el 24 de noviembre de 1990, acaba de cumplir 16 años. Ok. Tengo la foto con los numeritos así de ya sabes, que imprimían. Sí, 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 sí. Y mi papá, pues me acompañó, ¿no? Y me dijo, bueno, pues Vas. pues vente. Entonces yo trabajaba de martes a sábado, de 6 de la tarde a 10 de la noche y los fines de semana a 12 de la noche en la cabina. Ujú. Entonces era el responsable de la música y pues literalmente pues, tenía acceso a una buena cantidad de discos y estar en la cabina y estar poniendo los videos. Entonces estaba ahí todas las tardes y en las mañanas patinaba y en las tardes trabajaba y pues me iba a veces patinando a trabajar y me regresaba patinando. A veces saliendo de ahí me iba a patinar tarde con algunos amigos, o sea, siempre de vago en la calle. Sí. Y por azares del destino, estuve ahí un par de añitos, en el 92, 93, cruzando la calle, esto estaba en Insurgentes por el Parque Hundido,
Cruzando la calle abrieron una tienda que se llamaba Ancla Records, Ok. que era de unos amigos de Jorge Rechi, de Luis Ángel Hernández, que eran dos DJs muy, muy reconocidos en la industria nocturna de México, y de Claudio Yarto, que De después se Caló. volvió Caló. Ujú, ujú. Entonces esa fue la última etapa. Claudio también fue DJ de antros muchos años. Lo conozco también desde muy chavito. La verdad fue de mis primeros ídolos, Claudio. Ujú. Y me acuerdo que en esa época justo fue cuando estaban grabando el disco de Claudio que se llama Lenguas de Hoy, Ok. que fue el primer disco de Caló, producido por Alex Intec. Ujú. Y entonces en ese Que momento... Alex Intec viene desde chiquilladas y es un buen productor, o sea, no Sí, es solamente claro, Sexo, Pudor y Lágrimas. Es un o sea, musicazo. tiene un No, gran- Sexo, Pudor y Lágrimas o sea, ya fue mucho sí, después. pero ya fue la cumbre, ¿no? Creo. Sí, Pero es un gran músico. el otro día leí algo de que se había adjudicado el rap en español. Y la verdad, pues creo que sí, porque Caló Ujú. fue el primer proyecto de rap, que más Sí. bien era como hip house, yo digo, no Ujú, era ujú. hip hop como tal, pero Claudio era un rapero, ¿no? Claro. Entonces, graban este disco y se vuelve un éxito inmediatamente y me invitan a trabajar a la tienda de discos, ¿no? Pues yo iba a un chorro a la tienda, compraba discos, me daban dinero en el bar para ir a comprar discos y en esa época no comprabas tú toda la música, pues porque no era posible. Los lugares compraban la música, Sí, ¿no? sí. Entonces tú ibas a un lugar y escogías de la música que había ahí y pues en realidad eso definía a un DJ de a otro, ¿no? O sea, eso diferenciaba a los DJs, o sea, ¿qué hacías? Ahora, te quiero hacer una pregunta técnica, ¿no? O sea, porque de pronto nosotros vamos a una fiesta, como parroquianos que está ahí bebiendo, estás en una fiesta viendo, pero obviamente para ser DJ tienes que haber, es como para ser escritor, haber leído mucho. Para ser DJ tienes que haber perdido grandes jornadas de escuchar y escuchar, escuchar música, no solamente de la que está sonando ahorita, sino la de atrás. Ahora, cualquier pieza puedes montarla y meterle loops para volverla bailable, por decirlo así. O sea, es decir, por ejemplo, una pieza de rock progresivo que tenga algunos cambios así locochones, que esté en 4/4, y otra, y viene otro disco con la misma métrica, ¿las puedes empatar o no es tan fácil? Pues no es tan fácil, o sea, sí se puede empatar, tiene que ver también con la velocidad, porque las tornamesas en esa época no había loops, Ujú. no se pueden hacer loops. Ok. O sea, los loops son ya después. de los O sea, ahí era el disco. 2000. Disco, Sí, eran vas dos discos. bajando el volumen y él entra el otro, así es. Ahí lo que pasa con las tornamesas es que tienen una onda que se llama pitch, Ok. que tiene las tornamesas corren a cierta velocidad, Ujú, ujú. 33 33 45. revoluciones por minuto o 45, entonces tienen un pitch Ujú. que lo que hace es que aumenta o disminuye la velocidad en un 8% más o en un 8% menos. Ok. Entonces, con ese pitch, tú ibas correteando literal, o sea, ese es el arte del DJ, ese es el arte de empatar la música. Lo bonito de eso es empatar las canciones y corretearlas sin que se note, ¿no? O sea, que Ujú. no veas tú, que Claro. no escuches cuando pasas de una cosa a ¿Cuándo otra. empezó la otra? En ese momento, pues sí, tienes razón. Yo me la pasaba escuchando música todo el día y buscando discos. ¿Y qué es lo que más te gustaba en ese momento? O sea, porque bueno, dejas el tema paterno del jazz y ya entras a final del día a un tema de fiesta, ¿no? Pues mira, en Eh, esa época... ¿Cómo seleccionar cuál va, En cuál esa va a época ser era tu difícil estilo? también. Sí. Era difícil como tener acceso a toda la música No, porque no la había en No, México. aparte era carísimo. O sea, ahorita, otra vez, ya, ahorita vamos a llegar a que es carísimo ahorita, pero en ese momento era pedir el disco americano, ¿no? Que te Sí llegara te de llegaba, extranjero. sí te llegaba. Sí o te sea, llegaba, no había claro. mucha gente que pidiera. No, Había sí. muchas tiendas de discos. Digo, vendían discos hasta en la comercial mexicana, Sí, ¿no? sí, sí. Pero discos para mezclar, no. Sí, claro. O sea, discos, hay dos tipos de discos. O sea, los discos que son LPs de los Ujú. artistas, pero los discos que les llaman maxi singles, donde venían remixes, donde venían versiones extendidas, ¿no? Que son propiamente hechas. Es la cultura del remix. El remix empezó siendo como una herramienta alternativa de marketing para las canciones. Hacían versiones Largas. que pudieran tocar en los clubes, que Ujú. fueran versiones extendidas, Ujú. para que los DJs, que estos discos se llamaban DJ friendly, que tuvieran una intro adecuada y una outro, o sea, una salida que tuviera cierto espacio donde no hubiera voces para que se pudiera mezclar bien. Ok. Entonces, en esa época, pues yo empiezo a escuchar mucha música de esta, empiezo como a... Aparte, pues también había que aprenderse los discos, ¿no? Había que saber leer los discos, porque el disco, tú ves un surco. Ujú. O sea, no sé si has visto como cuando un electrocardiograma que ves, Sí. también en el espectro de la Sí. música se ve así. Entonces, cuando se hace más chiquito es que no hay golpes, o sea, no hay batería, no hay bombo. Ok, ok.
Ok. Se hace un poquito más chiquita la Sí, onda. Sí. Igual en el vinilo, o sea, cuando no hay golpe, se abría el surco y es donde tú veías que ahí había o una parte sin batería o una parte donde disminuye la cantidad de instrumentos que hay, que normalmente el outro de un disco era solamente la batería. Entonces ahí tú veías y ahí la podías mezclar. Ok. Todo eso lo fui aprendiendo con los años, pero lo que te decía era que, pues, entro a esta tienda a trabajar y ellos eran especialistas en música dance. Ujú. Entonces le vendíamos a las discotecas, teníamos muchos clientes. Jorge y Luis Ángel pues eran muy, muy conocidos. Jorge Rechi fue como un mentor y un papá para mí en ese momento, pues porque yo estaba muy chavito y pues ya me había ido de mi casa. Ujú. Yo me fui ¿A de qué mi edad te casa fuiste? antes de cumplir 17. ¿Y con quién? ¿Solo o con banda? Solito, Tú solito al principio y luego Ujú. con una novia que tuve, con la que viví unos años, cumplíamos años el mismo día, el mismo mes y el mismo año, Hijo. que también la conocí en la noche. Ella trabajaba Ajá. de relaciones públicas en el lugar donde yo trabajaba y nos llevábamos súper bien, éramos muy amigos y luego fuimos novios y pareja un rato. Y yo estuve muy clavado en la onda de, entonces, pues esa era mi vida, o sea, vender discos y tocar los fines de semana. Y empecé a conocer a mucha gente. Luego también entré a concursar. Gané un par de concursos de Scratch cuando era muy chavo. Representé a algunas marcas. Me contrataron para trabajar con algunas marcas haciendo exhibición. Hacía unas rutinas, ¿no? En el centro. Ok. Trabajé con marcas de bocinas. Iba a tiendas en Querétaro, en León. O sea, y estaba bien morrito. Y pues me llevaban y hacía pues, rutinas de exhibición de 1 a 2 horas. Me la pasaba haciendo Scratch. Entonces hacíamos la demo de las bocinas con las tornas. Y entonces la gente se acercaba y pues ahí platicaba Y yo y luego, hacía Scratch. ¿cómo poder lidiar con ese glamour que se crea? Porque se crea, obviamente, estás chavito, ya tienes lana, las marcas te buscan y al final eres el centro de la fiesta, eres el que va a marcar el ritmo de la fiesta. ¿Cómo lidias a esa edad? Con ese, pues sí, es una especie de glam, ¿no? ¿En qué momento se te va la olla? Era diferente, ¿sabes? No era tan glamuroso, porque en esa época la figura del DJ no era una figura principal. O sea, yo me acuerdo que en esas épocas la cabina del lugar, o Arriba. sea, este era el club y la Sí, cabina estaba allá arriba. sí, O sea, yo tocaba en un lugar donde veía la pared ok. y me asomaba por una Para ver ventanita para cómo ver si iba. estaba llena la Prendido, pista. ajá. Me acuerdo que también trabajé en un lugar que se llamaba El Status, que tenías que subir así como una escalera de bombero, como 2 pisos, Ujú. y te asomabas así apenas para abajo para ver la pista, para ver si estaba llena, y era una cabina horrible, eran horribles las Ujú. cabinas, ¿no? O sea, todo ahí, pero había un chorro de cosas de las luces, entonces había varios en las cabinas. Me tocó muchos años ser ayudante de cabina, no ser DJ principal, varios años. El Sí, cachadiscos, literal, que es el sí, que sí. abre, ¿no? O Uno sea, es el cacha y yo soy el pincha, ¿no? sí, el cacha y Sí, el pincha. sí, sí. En esa época, pues me tocaba a mí abrir el lugar, el DJ principal llegaba más tarde, casi a abrir pista, a tocar, Ujú, y ujú. luego me tocaba poner las Las de Luis calmaditas Miguel. y sí, Sí, las de Juan Gabriel. sí, y pues así fue, ¿no? Entonces, pues, yo me alternaba entre patinar, vender discos y tocar. ¿Y en qué momento se vuelve esta figura sexy, principal? ¿En qué momento bajan los DJs a nivel suelo y se rodean de todos los que asisten a la fiesta? Pues mira, ¿Con quién empieza eso? Eso realmente, las fiestas con DJ, las fiestas en house México. en México. En México empieza, o sea, para mí la primera figura, en México hay DJs increíbles, ¿no? Ujú. Pero para mí la primera figura que fue un rockstar, el primer DJ que yo vi que dije, wow, este sí es un rockstar, fue DJ Chrysler. Ok, DJ Chrysler, se llama DJ Chrysler porque es performance. ok. Chrysler es performance. DJ Chrysler, Luis Carlos, es una figura muy importante en mi vida también porque él empezó siendo cliente de la tienda y él es quien me introduce a todo este mundo de los raves, Ok. ¿no? Él era aparte de un diseñador, DJ, un gestor cultural muy importante en México, también un ícono del mundo LGBT. Chrysler es el primero que me dice, él me decía Pat Watson. De hecho, en esa época yo era Ujú. Pat Watson, no era Pato Watson, era Ok. Pat Watson. Ujú.
Todavía tengo flyers de esas épocas que él me ponía Pat Watson y me decía, no, es que tú pareces internacional, pareces inglés, irlandés, entonces Sí, hay que sí. ponerte Pat Watson y Claro, decimos que eres siempre, artista internacional. siempre el mal. A mí me pasó lo mismo cuando publiqué mi primer libro. Me dijeron, quítate el Gómez, déjate el Maquia. Sí, y mi papá infartado. Pues sí, sorry. Estamos, Mi papá también. estamos en el país en donde te tienes que apellidar Mi papá distinto también. para que te reconozcan. Sí. Sorry. Y entonces Chrysler, pues me introduce a todo este mundo del rave. Yo ya también traía como lo que platicábamos en las tiendas donde yo trabajé, pues teníamos un par de distribuidores importantes. Me acuerdo que para hacer los pedidos llegaban los faxes. Había que esperar hora y media que Sí. saliera todo el fax. Y una vez que ya salía todo el fax, pues con plumón Claro. marcabas y Amarillo. decías, no, pues 2 copias de este, y 3 copias de este, y 4 copias de este. Y lo mandabas de regreso el pinche fax. Y en esa época traíamos los discos de New York y de Miami. Ok. Entonces a mí me empieza a gustar mucho el house y por toda esta onda del rave y conozco a Chrysler, que también era amigo de Jorge Recci. Empezamos a hacer unas fiestas que se llamaban Martes de Ambiente. Que pues En México. evidentemente, sí, en México, que evidentemente pues, eran unas fiestas Fiestonas. donde era martes gays, ¿no? Ujú. Y iba gente trajeada, o sea, mucha gente que pues, no era, pues no podía ser abiertamente gay, ¿no? O sea, Claro, era sí, gay que se salía- en el que bar, se, en el salía antro. se salían del Senado. Literal. Claro. Literal, había Sí, muchos actores, claro, había mucha sí, gente así sí. que llegaban de traje y ahí Funcionarios. acababan con la corbata arriba. Sí, claro. Me acuerdo también de Alejandra la Vogue, que fue la primera Ujú. mujer trans, así que Sí. para mí fue wow, ¿no? O sea, aparte, pues yo también venía de una familia con ciertos lineamientos de pensamiento, entonces al principio iba yo con mucho miedo a esas fiestas, pero se me quitaba cuando tocaba y veía a esta Uf, gente esa que maravilla. disfrutaban Claro. y desde muy chavito, pues la verdad aprendí a mezclar bien. Chrysler incluso me decía, ¿no? Oye, pásame unos tips acá de técnica, porque Chrysler no era tan buen DJ. Era una estrella y Ok. era súper glamour. Sí, porque es distinto ser una estrella a ser un artista. A ser O buen sea, DJ. Es Sí. distinto. O sea, Sí. sí. En esa época Chrysler no era tan buen DJ, lo he platicado con él, Ujú. pero era un gran Tenía el look performer. performer, Era sí. un gran performer y hablaba por el micrófono y decía cosas muy chidas, muy padres. Entonces empiezo a tocar en los raves con él y empiezo a ser parte de su equipo también, a colaborar en la parte de la producción. A mí siempre me gustó la onda de la producción, trabajé mucho en producción, y sigo trabajando en producción. Produje muchos shows y trabajé con DJs. así ¿Alguna de fiesta stage que se manager. te haya salido que haya sido un cagadero? Sí, que se te muchas. salió. Pero Sí, así, muchas, una muchas. memorable que, oye, ¿qué pasó aquí? Aquí en Cholula ¿Y qué pasó? trajimos una vez a Armin van Buuren Ajá. y esperábamos 5,000 personas y entraron 9,000 y tuvimos portazo y al final acabó siendo una Fue en, fiesta fue memorable. en Cholula, Abajo de la pirámide. Abajo de la pirámide, también con Orlando, ¿no? Estaban, ajá. Estábamos Orlando, Tony y yo. Tony Gali. Orlando, Tony, Eddie y yo Sí, éramos. sí, yo, sí. yo trabajé con Armin van Buuren con la disquera también. Ujú. Y nos los trajimos, hicimos esa fiesta y pues estábamos, yo ya tenía experiencia haciendo esas cosas, pero la verdad es que no tanta como para poder recibir a 9,000 personas. Fue una Wow. fiesta épica, porque mucha gente de Puebla, gente de Cholula Ujú. que me encuentro, se acuerdan de eso como una noche mágica. La verdad fue increíble. No pasó a mayores, se nos salió de control muy cañón, ¿no? Tuvimos un portazo, afortunadamente no hubo nadie herido Sí, ni que nada. eso es lo importante. Armin se fue feliz, los de la Sí. disquera se fueron felices. Volví a trabajar después con él, me tocó trabajar con él en Six Flags, ya como más como producción, como tour manager incluso me tocó Ok. trabajar con él. Y fue brutal, pero no, sí se me han salido de control muchas. No, porque también el artista por lo general es muy desorganizado. ¿Cómo? O sea, es bastante valioso encontrarte un creativo que sepa organizar, administrar, todo el paquete completo es difícil. Y tú lo haces, y lo haces bien. O sea, Pues también... estoy aprendiendo y todavía. aparte de todo, no solamente tocas discos de otros artistas, sino tú tienes tu propio material. Sí, claro. Componer. ¿Cómo compones? ¿En qué momento empiezas a componer? Eso fue ya después. Hubo una etapa también, por ahí del 2003, 2004. Yo estaba un poquito frustrado con la cuestión de ser DJ porque fue el cambio de, bueno, sigo vendiendo discos, y de repente empieza la onda de los CDs Sí. y pues quebramos, ¿no? O sea, quiebra la tienda. Fue mi primer depresión. Ok.
quiebra ¿A la los tienda. qué? 18, ¿qué? Pues 17. sí, como a los... Sí, chavito. como a los... Sí, que hay una depresión, sientes 18, que se te acaba el 19. mundo, sí. No, y aparte ya no había tienda, quebramos, y fue horrible, la verdad. Nos recuperamos rápido porque dijimos, bueno, pues ahora hay que vender CDs. Entonces Ujú, encontramos ujú, un ujú. distribuidor y empezamos a vender CDs. Yo en esa época, Paola, la que era mi pareja en ese momento, me dice, oye, güey, pues ya estuvo, ¿no? O sea, como que ya necesitas hacer otras cosas, necesitas aprender otras cosas. Y como siempre me gustó la producción, Ujú. desde muy chiquito aprendí a editar en OpenReel, editaba con carrete, me gustaba hacer mis mixes, mis Ujú. mixtapes, mis versiones, mis openings. Yo producía mis openings Ok. para abrir pista, porque en esa época era todo un Sí, tema abrir pista, pero ¿no? era un tema. Entonces yo producía esas cosas, las mezclaba y por azares del destino, mi mamá me dice, oye, tengo una amiga que tiene una agencia de publicidad que está bien padre. Y pues le platiqué lo que tú hacías y me dijo que estaban buscando gente para el área de producción. ¿Por qué no vas y te das una vuelta y la conoces? Ujú. Mi jefecita Irene Medina, que fue mi primer jefa así en una chamba de todos los días. Ok, formal. Se llamaba Oscar Leal Asociados, esa agencia estaba en la Ciudad de México. Y pues fui a conocer a la jefa Irene, que era amiga de mi mamá. Y no, pues entró a un lugar que era una cosa espectacular. Tenían una videoteca increíble, todavía se usaba 3/4, que eran unos videocasetzotes así grandotes. Y pues entro a trabajar ya a producción. Entro a trabajar a producción y entonces empiezo a producir comerciales de radio. De repente, oye, pues no vino el locutor, pues ¿por qué no lo grabas tú? Y pues ahí me ponía Te yo a tocaba grabar. ahí Sí, el hueso. yo acabé siendo locutor Ok. por eso. Grabé varias cosas con varias marcas, luego acabé haciendo radio, estuve en varios lugares haciendo radio, grabé Es que muchos spots. la publicidad, el mundo de la publicidad te abre las puertas para muchas cosas, te da mucha experiencia, mucho callo, muchos reflejos, porque es algo, Sí. pum, que tienes que mandar un mensaje rápido y conciso. En esa época dejé de tocar porque me enamoré de la cuestión de la publicidad. Me acuerdo que hicimos una campaña que se llamaba Las Cubanderas con Antonio Sí, Banderas claro, de Viejo Vergel, sí, que claro. llevábamos Añejo de Bacardí. Sí. Ahí me di cuenta que Saúl Lizazo no tenía esta voz No, de al Añejo de contrario. Bacardí. Era otro güey, Rubén Saúl, Moya. cuando Saúl hizo salió en las telenovelas y de pronto escuchamos que era hijo, no, qué horror. Es como Sí. a mí es algo parecido, anécdota. Me cuenta mi mamá, porque pues yo todavía ni siquiera existía, por supuesto, pero que cuando llegaban aquí en la radio se oía Barry White, las mujeres deshacían y decían, puta, ha de ser un Guapísimo, muñeco, sí. ¿no? Y de pronto sale todo Barry White, ¿no? O sea, el tema de engañoso de solamente captar con un sentido la Sí, sí, situación, sí. ¿no? Sí, entonces pues ahí como que tuve un crush con la producción y la publicidad. Termino con Paola, que Paola pues también como que me decía, no, pues está súper padre tu chamba y ya no regreses a la noche. Y termino con Paola, entro a trabajar a otra agencia, me salgo de Oscar Leal, entro a trabajar a Grey México, que ya era una agencia mucho más grande y llevábamos cuentas mucho más grandes. Y eran unas madrizas terribles y ya no estaba tan divertido. Que en Oscar Leal era el nene consentido de Irene Medina, que era mi jefa, y me Sí. trataban súper bien. A una agencia, pues donde ya no eres el consentido y eran unas chingas súper cañonas y otro nivel de exigencia. Entonces, hablo con mi jefa y le digo, pues, por favor, córreme, porque necesito que me liquides. Me quiero ir a bailar. No, y la verdad es que con Ruth Olegnovich, que era mi jefa y que también la quería mucho, le dije, ¿sabes qué, Ruth? Yo no sirvo para esto. No, córreme. Entonces me dijo, va, órale, va, te voy a correr. Me liquidaron, me corren. Entonces me dan una buena lanita y con esa lanita, pues me compro un equipito y me compro unos juguetillos y empiezo a indagar en la onda de hacer música. A la par, viene un amigo mío y me dice, justamente Luis Ángel Hernández, que había sido mi jefe en la tienda y que fue mi amigo y sigue siendo mi amigo, me dice, oye, gordo, hazme un favor, necesito que me suplas en Año Nuevo, porque hace un chorro que no me tomo un Año Nuevo y mi mujer necesita unas vacaciones y no hay quien. Súpleme, por favor. Al fin que me dijo, me acuerdo, al fin que tú estás soltero y nadie te quiere, o sea, ve y súpleme. Forever alone. Esto era en el Alebrije de Plaza Loreto. Ok. Entonces, pues yo digo, pues no tengo nada que hacer, pues voy a tocar. Pues fui, toqué. Y me acuerdo que toco en el Alebrije de Plaza Loreto y el dueño me ve tocar esa noche y me dice, oye, quédate. Claro. No te vayas, quédate. Sí. ¿Le diste baje? No, no. Ah, no. Entré a trabajar con él. Se Ok. salió uno que se llamaba Arturo Cuevas, que también lo quiero mucho. Se fue a trabajar a Acapulco. Era como
La onda de los antros y las Iban discotecas era iban como rotando. el draft del fútbol. Sí, O sea, claro, ibas de un iban lugar a otro y te llevaban 100%. de uno. Porque y no eran tantos. no éramos tantos, no éramos Claro. tantos. Y aparte yo era de los jóvenes, ahora era nuevo talento. Entonces, Yuri Bernal, me dice, oye, quédate. Y yo, no, pero es que a mí no me gusta tocar esta música. No importa, quédate. O sea, jeans y lo que ponían. Ahí empezábamos, Claro, empezábamos a sí. poner la onda vaselina y jeans y todas esas Ujú, cosas. Me ujú. acuerdo que el otro día estaba platicando que hacíamos un chiste, ¿no? De que poníamos la de José, la de pido un aplauso y todos Ujú, aplaudían ujú. y hacíamos las mismas tonterías claro. cada noche. Claro, que llega un momento en el cual dices, Pero el Alebrije de "Ugh". Loreto Ujú. pues, era un lugar donde venía mucha gente interesante y a mí me llamaba mucho la atención que uno tiene una percepción de la gente, ¿no? Y, o sea, de repente veía a los güeyes de Molotov ahí, ¿no? Y decías, pero ¿cómo estos que son así ultra rockeros Sí, y están aquí. ¿qué hacen aquí? Ahí conocí a Cuauhtémoc Blanco, al Finito López, o sea, iban todas las viejas guapísimas Puras de finas Televisa. personas. Sí, puras finas No, personas. puros personajes. Puro claro. personaje y aparte, o sea, el Alebrije pues, tenía un área VIP que Ujú. cerrábamos el lugar y nos quedábamos ahí hasta que salía el sol. O sea, yo tocaba 10, 12 horas ahí a veces, o sea, y era yo muy feliz, la verdad. Y luego ya más tarde, pues ya a nadie le importaba la música, ya les importaba la fiesta y pues yo podía poner lo que quisiera. Y, Claro, sí, y ya, me gustaba la ya fiesta. todos zarambos, ya que chingados se iban a dar cuenta que estabas tocando. Y empiezas a güey. conocer Sí, gente sí. bien interesante y empiezas a hablar con Ujú. gente bien, o sea, que veías en la tele cuando eras chavito y de repente estás ahí cotorreando Claro. con ellos. Y aparte, pues se volvieron mis clientes porque les empecé a vender CDs con Luis Ángel y con Jorge. Entonces, pues era parte de mi chamba, o sea, había que cuidarla. Y pues yo venía de un año de no tocar, tenía lana, no Ujú, tenía ujú. pedos. Entonces, pues dije, pues de aquí soy. Y me dije a mí mismo, bueno, pues ya tengo mi equipo, empiezo a producir lo mío, empiezo a trabajar. En esa época entro a tocar una banda haciendo scratch y haciendo coros, nos llamábamos Vértigo, y empezamos a tocar en un circuito como del Bulldog y esta onda. Empiezo a conocer más músicos. Así de old. O el Así de Bull. old. Sí, no, pues el Bull, yo fui Sí, clientazo sí, del Bull, sí, o sea, sí, fui sí. muchas veces y conozco a mucha gente de ahí, y Ujú. toqué muchas veces, o sea, varias veces, ya después también como DJ con otro proyecto que ahorita te platico. Entonces, estuve ahí en el Alebrije un rato, pero pues también ya, todo por servir se Sí, acaba, claro. ¿no? Me Sí, aburro, sí. llevaba 2 años y medio ahí, la pinche misma música, y cada vez era peor y peor y peor y peor y peor la música, Ujú. porque cada vez había menos house y Ujú. cada vez había más cosas como que no me gustaban, ¿no? Sí, Entonces... sí, empezaban los, pues no es reggaetón, pero empezó la madre de Proyecto, los colores. Eso sí me gustaba, o eso sea, no me disgustaba porque era todavía raíces de la música electrónica, Ok. ¿sabes? O sea, era como la mezcla Sí del tenía, merengue pero y todo el entonces, Latin ¿qué house. es lo y- que te crispaba? No, pues toda esta onda de jeans y de Sí, cabá claro. y de Sí, todas sí. esas cosas y la Ujú. calle de las sirenas que había que Los tocarla hij- diario, ¿no? Los hijos de Luis de Llano. Pues, Es que Luis sí. de Llano tenía sus temas, ¿no? Luego Sus fíjate que con issues. Vértigo hicimos Ujú. un casting, para ver si nos quedábamos en Conceptos, que era Claro. la sí, compañía sí. de Luis de Llano. Ujú. Teníamos, justamente ahorita que hablamos de Alex Intec, León Chiprut, que era guitarrista de Alex Intec, fue nuestro manager un tiempo, entonces nos llevó a Conceptos. Ahí conocí también a Mario Lafontaine, Ujú. que admiro muchísimo también. Oye, y- con Alex Intec también estuvo Jay de la Cueva o no? No, Porque ha estado en todo. no. Y ahí empezó en Microchips, En Microchip. Ah, claro, en que también Microchip. es Que tocaban el bajo. No, pero tenía el que se usaba con un teclado. Un teclado Ajá, con. sí. Ajá, ¿no? un- ¿Cómo se sí. llamaba esa cosa? Un sintetizador, Sí, pero sí, sí, con, se ajá, tocaba. Sí. Me acuerdo que en esa época yo veía más grande el bajo que el mismo Jay, que es chiquito. Sí, así. Y el vocalista, pues es uno de los hijos de Luis de Llano. Ok. Tito. Ok. Entonces, justamente uno de mis tíos era ingeniero, uno de mis tíos no familiar, pero tío putativo que le llaman, mi tío Pablo Espinosa, era ingeniero de audio de los microchips. Entonces también ahí tuve como toda esta onda de chavito de Televisa. Cuando Alcanzar una estrella, Ujú. salía yo de extra en Alcanzar una estrella. Ok. También fui extra, hice comerciales de chiquito Ok. también. Bueno, es que yo quiero llegar a. Tenemos que poner la portada de tu disco. Es que esa foto es maravillosa. Sí. Pero bueno, ahorita llegamos a tu disco. Ajá. Ajá. Y entonces, pues te digo, estaba yo en el Alebrije y como que me empecé a frustrar y llegó Oscar Díaz, que fue uno de mis patrones muy queridos en la esfera de Plaza Loreto y me dice, ¿sabes qué? Pues nos vamos a salir del Alebrije, o sea, te voy a sacar del Alebrije y te vienes para acá conmigo a la esfera porque vamos a abrir una en Puebla, pero quiero que te vengas a esta. Entonces me voy a trabajar con Oscar Díaz un rato y y Oscar pues me empieza a fomentar como la onda de me encanta cómo tocas, me encanta tu música, él tenía muy buen gusto musical y empezamos a comprar CDs juntos y empezamos a compartir esta música. Me vengo a Puebla y esa etapa de Puebla pues fue la última etapa en la que
en la que yo estuve en un antro fresa, porque después empezó como la onda de los lounges, Ujú. que era como una siguiente nueva etapa de los DJs poniendo música electrónica padre. Sí. Estaba llegando Ministry of Sound a México, o sea, había como un boom Ujú. de los DJs tocando música electrónica. No sé si te acuerdas de esta onda de Café del Mar y todo Sí, eso. claro. A Buda mí me Bar encantaba y- todo eso. Sí, sí, sí. Estaba como llegando a México y empecé a tocar en ese tipo de lugares. Que también se hizo, creo que no sé si era de Buda Bar, se hizo un remake del Gato Barbieri, del tango, del último tango en París. ¿Quién era? Café del Mar era ellos, ¿no? Café del Mar Seguramente. eran las compilaciones. Café del Mar era un lugar, Sí, ¿no? sí, En sí, sí. Ibiza. Y empezaron a recopilar todas estas cosas. Sí, hubo muchas canciones que se volvieron a hacer. Claro, la que se volvieron porque que es la historia de la música, ¿no? O sea, Claro, la sí. música disco viene de ahí. O sea, a la Total. fecha todo es un remake. O Sí, sea, sí, sí. hasta ahorita sigo descubriendo cosas que dije, de ahí sacaron este Bueno, sample. o sea, empezando, o sea, bueno, yo odio Shakespeare. No hay una cosa que odie más que Shakespearito, ¿cómo es? Chespirito. Y bueno, o sea, la música que abre es de Beethoven. O sea, sí, claro, ¿no? Nada más que Pues sí. la manoseó don Roberto Gómez Bolaños, ¿no? O sea, sí, Sí. no hay nada nuevo bajo el sol. Y entonces me empiezo a meter a ese mundo, entro de residente a un lugar muy chido en la colonia Condesa que se llamaba Cafeína, que era el lugar de México. En esa época empezaron a poner en la marquesina el nombre de los DJs. Ok. Y yo me hago residente de los martes de Ujú. Cafeína, y los martes eran increíbles porque eran como martes de industria. Y entonces iban todas las modelos y ahí iban los Molotov, y una vez fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de estar cerca de Gustavo Adrián Cerati, que es uno de mis ídolos. Fue Ujú. ahí. Ah, qué maravilla. Estaba Jorge Mondragón, que fue manager de Molotov, y luego fue manager de Ana de la Reguera, de Ana Claudia Talancón, de Gael, de Diego Luna, de Chema Yaspic. O sea, como esa época de Ujú. actores, Sí. iban mucho a ese lugar. Y ahí, y yo tocaba puros vinilos y era house. Claro, que es la época en donde se vuelve a poblar la Roma y la Condesa. La Condesa Porque- empezaba. Porque fue abandonada durante muchos años. Empezaba. ¿no? Cafeína estaba justo sobre Nuevo León y era un lugar que no era muy grande, pero aparte también era un lugar que fusionaba. Empezaba la coctelería, ya como más mixología, o sea, ya como más Sí. bebidas con una cristalería bonita, Sí, sí, sí. comida rica, como esta onda de Sí, finger no la food. cubaraima. No, Sí. no los desarmadores, Sí, no sí, tomabas claro. un El desarmador. bull, sí, O sí. un tequila sunrise, ya Sí, había sí. tragos más sofisticados, empezaba toda esa onda y siempre me gustó. Entonces, en Cafeína, pues me aviento un ratito tocando ahí, luego me empiezo a ser residente de otros lugares, empiezo a tocar en el bar del Hotel W, que también el Hotel W cuando llega a México, Ujú. pues es un lugar también con una trascendencia mundial muy importante. Ahí en Polanco, porque- junto al Intercontinental, ¿no? Ajá, Ujú. sí. Sí, que tiene toda una estética roja. Y que tenía una idea de lo trendy y todo. Era un término muy, muy específico, lo trendy. Y Sí. empiezan a rescatar música también que no era común ponerse en todos lados. Entonces me hago residente del bar, empiezo a tocar ahí. Y pues súper padre, ¿no? Era una época súper linda, pero pues también yo tenía el gusanito de hacer otras cosas. Y por azares del destino, un cuate que era muy cliente de Cafeína, porque aparte era padre, los martes iba gente a verme ya a Cafeína, ¿no? Ok. O sea, como empezaba esa onda de, Ujú. es que a mí me gusta mucho ver a Pato, porque aparte yo compraba muchos discos, siempre tuve mucha facilidad de comprar discos, entonces siempre tenía música bien padre y siempre por una cuestión obsesiva, siempre trataba de tocar diferente, ¿no? Siempre trataba de tener discos nuevos, o sea, siempre trataba de poner 3, 4 cosas. Y iba gente a verme los martes, era bien padre. Empezaba yo a tocar como a las 7, o sea, no era tan tarde, porque era la cuestión de la cena. Era como de 7 a 1, o sea, no era así tan tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte era martes. Entonces iba gente a verme, empiezo a hacerme amigos. Y un día un cuate me dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo tengo una agencia que nos dedicamos a hacer eventos y pues necesitamos hacer un evento para un ron, que no me acuerdo cuál era, no me acuerdo si era Habana o un ron, pero pues necesito proponer algo diferente. Ujú. Y había llegado a mis manos un proyecto que se llamaba Too Many DJs, que son unos chavos de Bélgica que hacían como unas mezclas de diferentes géneros, pero lo mezclaban muy padre musicalmente. Y me llamaba mucho la atención y yo decía, bueno, yo tengo la técnica para hacer eso. Entonces, le hablo por teléfono a un primo putativo que se llama Karim, y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues me están invitando a un evento para hacer algo diferente y nosotros como que tocábamos juntos a 4 tornamesas y hacíamos esto que se llaman mashups y que se convirtieron en algo muy importante en ese momento.
Y le digo, oye, ¿por qué no nos aventamos este gig? Y nos van a pagar súper bien. Me acuerdo que nos pagaron 40,000 pesos esa vez. No, bueno. Y le digo, oye, ¿por qué no lo hacemos y vemos qué pasa? Entonces nos llevamos un chorro de tornamesas y CD players y Kay era súper bueno para producir sus propios remixes y sus propias cosas. Entonces, entre los dos, con lo que producía cada quien, pues hacemos esto y es un boom. O sea, la fiesta, me acuerdo que era como para 2,000 personas y la pista estuvo llena y la gente estaba así vuelta loca porque estábamos mezclando house con hip hop, con New Order, con... Era meter música a la licuadora y mezclarla y él tenía sus ondas y yo las mías y también estaba como Fatboy Slim y como esa onda que no era música electrónica propiamente, sino que era una mezcla ahí muy locochona y pues es un éxito. Entonces le digo, oye, ¿y si hacemos un proyecto? Hacemos un proyecto que se llama No Somos Machos, pero Somos Muchos. Ok. Y el 3 de diciembre del 2005... tocamos en el Estadio Azteca, en el primer Corona Music Fest, que Incubus fue el headliner. Okay. Y nos invitan a tocar a nosotros en un escenario alterno, como No Somos Machos. Y pues de ahí empieza algo muy cañón. Me acuerdo que lo tengo tatuado, es mi primer tatuaje del 2005, porque el 30 de noviembre nace mi hijo. Y el 3 de diciembre estábamos tocando en esto, en el Estadio Azteca. No, imagínate tocar entonces, en el Azteca. No cualquiera toca en el Azteca. Fue pasar de... No fue adentro, fue afuera, sí, pero pues pero en el aún Azteca. así, está la banda, sí, claro. Aparte, o sea, el primer festival de música alternativa, yo te puedo decir, o sea, grande, o sea, estaba Incubus, ¿no? ¿Qué fue? ¿Un Vive Latino? No, fue un Corona Music Fest. Un Corona, ok. Antes de llamarse Corona Capital, fueron Corona Music Fest. Sí. Hubo varios. Y fue así brutal, porque de una semana a otra estaba yo tocando en un lugarcito así en la Condesa y de repente estábamos tocando nuestra onda en el Estadio Azteca. Sí. Por esas fechas empieza, no sé si te acuerdas que hubo una campaña que se llamó Tu Rock es Votar, donde juntaron a todos los rockstars, emulando una campaña en Estados Unidos que se llamó Rock Your Vote, que hablaba de, no importa por quién, pero ve y vota. Que fue si fue en el 2005, fue para la elección donde jugaba por primera vez AMLO, porque fue la primera vez en 2006. Sí, fue la por elección ahí. Fue contra por ahí, sí. Calderón. Sí. Y me acuerdo que los voceros de esta campaña fueron Julieta Venegas, Fobia, estaban los Molos. Entonces hicieron una fiesta en el centro, en un lugar que se llamaba BC15, en Venustiano Carranza número 15, y nos invitan a tocar y tocamos, abrió Big Metra, luego tocó Fobia y luego cerramos nosotros. Okay. Y ahí tocamos para toda la rockstariza, estaban todos los rockstars de México, todos, absolutamente todos, directores de cine, o sea, la escena así pura y dura. Sí. Y ahí me acuerdo que conocemos a Alejandro Franco. Alejandro Franco es un gran amigo, gran locutor, ahora gran DJ también. Y conocemos a Alejandro Franco y Alejandro Franco nos dice, tan idiotas, están locos, yo quiero trabajar con ustedes. Alejandro Franco se vuelve nuestro manager. Y pues ya, lo que pasó con No Somos Machos fue una cosa brutal. De repente estábamos tocando literal en estadios, le abrimos una girita por ahí a Café Tacuba. De repente empezamos a colaborar con mucha gente que me hice amigo de los Molos, o sea, me hice muy amigo de Paco Ayala. Nos fuimos a tocar a Colombia, tocamos en Rock al Parque, que era un festival que reunía 120,000 personas en la calle, que se movía el piso, parecía que estaba temblando. Cuando tocaba Molotov, sí, no, es una locura. Parecía que estaba temblando, te juro, porque se movía el piso de la gente brincando. Mientras tocaban los Molos. Sí. Nunca lo volví a ver con nadie, ese fenómeno de que se movía el piso. Sí. Y pues fue súper chido. Y No Somos Machos fue también una etapa muy cañona. Pero qué maravilla, porque en ese entonces, pues ya pasaron 20 años. Y hace 20 años, todavía el rock era el rey, ¿no? Ahorita, desgraciadamente, no hay mucha banda nueva, lo vimos ahorita en el Vive Latino, que los Molotov siguen saliendo y la gente sigue enloqueciendo, pero sí hubo un espacio, sí hubo una apertura muy grande y se empezó a democratizar el tema de los DJs, porque antes también era muy específico. Fíjate que en ese momento pasó que el rockstar volvía a tener esta figura de rockstar porque había bajado mucho la cuestión del rockstar. Y los rockstars se volvieron DJs, ¿no? Y como tú dices, también pues, llegaron los Nortec, ¿no? Sí, claro, sí. Empezaron a meter pues ya computadora y consolas, control machete. Ahí justo fue la etapa, porque yo tuve muchos años esta discusión con amigos de, no, tú no eres músico, tú no eres rockstar, tú eres DJ, eso no es ser músico, o sea...
Tú no sabes tocar nada. Yo era de los que decía eso. Sí, ¿no? Y yo tenía discusiones con amigos de, Sí. no, tú músico, nada. O sea, incluso con los de mi banda. Sí. No, a ver, tú... O sea, Tú el eres Gi- DJ. El Gillo, que era A el ver, guitarrista. dime por qué sí es un músico, un DJ. Digo, yo no me considero músico, yo soy productor. Ah, ok. Yo soy Pero, productor. o sea, si yo me voy a pelear, porque yo siempre decía eso hasta que empecé a tener amigos DJs y me encanta la onda. Y Pero no, o sea, está claro que los DJs no son músicos. no. No son, a menos que hagas tú tu A ver, música. bueno, Ser ok. músico es tocar un instrumento, Exacto, ejecutar o un sea, instrumento, ¿no? Pero Ser tú- compositor es componer, ser productor es otra cosa. Yo Porque el no toco instrumento del ni la- DJ es, llevan un vehículo de otros, ¿no? O sea, Sí, el DJ selecciona música. Van montados en el carro ajeno, va A de mí luego hitchhiking. también me causaba conflicto decir, pues voy a ir a tocar. Pues yo no iba a tocar, yo Sí. iba a poner música. Yo siempre digo, voy a poner Sí. discos, ¿no? Sí. Voy a poner música en tal lado. No Claro. voy a tocar, porque no tocaba nada. Sí. Después ya tuve mi banda y tuve mis discos y todo, pero pues eso ya fue otra cosa. Y a lo mejor ahí me pude haber considerado músico, a lo mejor por la música que sí he hecho, pues a lo mejor sí tengo algo de músico. Pero nunca me consideré como tal. A lo que me refería yo es que había un pleito casado Ujú, de sí. o te gusta el rock o te gusta la música electrónica, pero no te podían gustar las dos Bueno, cosas. pero a ver, déjame nada más hacer una referencia. La música electrónica nace básicamente con John Cage, ¿no? O sea, John Cage agarra y hace un incipiente sintetizador y agarra unos resortes y hace no solamente el noise, ¿no? Agarra cosas electrónicas que tiene en su casa, las hace sonar y se presenta en los programas, todavía blanco y negro. Pues sí, ese ¿no? podría ser un camino, pero yo creo que la música electrónica viene de Nueva York y de Chicago, de todo lo que pasó con justo lo que platicábamos de los discos. Hay un tipo que a mí me marcó mucho que se llama Larry Levan, se llamó Larry Levan, que murió, que fue el primer DJ que con 2 discos iguales Ujú. podía hacer versiones más largas, ¿no? Porque Ok. los mezclaba y hacía versiones más largas. De ahí viene toda la cultura del remix y todo lo que te decía de los extended, que es un tema de horas, que me he pasado muchos años estudiando. Y bueno, pues toda la música electrónica nace de literal, se llama house porque pues era música que hacían en casa. O sea, Sí. Empieza con toda esta cuestión de las cajas de ritmos y todo. Ajá, pero por ejemplo, las cajas de ritmo. Frank Zappa tenía unas cajas de Sí, ritmos, y ¿no? David Bowie y Sí, o todo, sea, y Queen y todos, y pero empiezan a jugar. Sonra, el jazzista, es que tenía cajas de ritmos. es que no estaban, esas cajas de ritmos no estaban hechas propiamente o sea, no existía la música Era electrónica, no era existía un el hip hop. accesorio, ¿no? Era un instrumento más, un ruidito, era un instrumento ¿no? más, lo inventaron como para suplir al baterista, ¿no? O sea, Ujú. de alguna manera, pues porque era una caja de ritmos que corría, ¿no? Sí. De ahí viene la música electrónica. Alguien la descubre y se vuelve fácil hacer música electrónica y toda la historia del house está hecha con 3 máquinas, o sea, con la 909 de Roland y con un par de sintes y todo, y no eran estudios grandísimos como los que hay ahora, o sea, Ujú. eran gente que hacía música con 4 cositas, lo secuenciaban, lo grababan en vivo y vámonos. Así empezó el house. Ok. Empezó en Chicago. Digo, también hay una corriente en Europa que, o sea, pasó a la par, pero el house de Chicago el empezó a italiano, permear a nivel ok. mundial. Hay historias también hay una historia hay un documental que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero algo así como de cuando empezó todo. Los artistas de Chicago se dieron cuenta de que sus rolas eran famosas en todo el mundo y no ganaban nada de eso. O sea, los discos incluso pues eran como vienen muchas cosas del sample y todo, pues eran Ujú. ilegales. Ujú, ujú. ¿No? O sea, también un poco, muchos años después fue lo que pasó con No Somos Machos. Nosotros empezamos a usar música de otras personas, Ok. empezamos a hacer mashups. Sin pagar derechos. Pero Claro. no lo hacíamos Sí, con no, como no, con claro, esa- no era como con esa gandalla, idea. no era gandallez. Nos quedamos, Sí. una vez teníamos un proyecto súper grande con una marca de whisky, que nos pagaron el proyecto para hacerlo, produjimos 10 canciones y no pudieron salir porque nunca pudimos encontrar la forma de hacer eso legal. Claro, por la ley, ¿te acuerdas que le ponían el crestomatía, no? O sea, que Sí. era poner lo que ahorita te hace Facebook y todas las redes sociales, no puedes poner más de 3 segundos o 10 Exacto, segundos exacto. el cachito de una canción de alguien más, Nosotros, ¿no? como No Somos Machos, tuvimos un par de hits que Ujú. no eran de nosotros. Tuvimos un hitazo que incluso nos llevó a ¿Nombre para tocar. Se llamaba El Sabor del Control. Ok. Y hicimos para un aniversario una estación en México que se llamaba Reactor, que era mayormente Reactor. en español. Rulo David, que era el
director o gerente de la estación en ese momento, nos invitan a tocar un aniversario y nos dicen, hagan lo que hacen, pero queremos que se basen en música latina, o sea, en español. Okay. Y hacemos un mashup. Nosotros producíamos nuestras propias cosas y pues reproducíamos más bien, porque agarrábamos cosas que ya existían, las volvíamos a editar y como teníamos siempre acceso a Kay, mi compañero en No Somos Machos, es un tipo brillante para eso, y en ese momento como que entre los dos empezamos a hacer esas cosas y hacemos un mashup de una cumbia con Los Ángeles Azules, El Paso del Gigante, Soda Stereo y Control Machete. Ok. Las voces de Control Machete, Ujú. la intro de 17 años, la cumbia de El Paso del Gigante Paso y las del guitarras de Gigante. Cuando Pase el Temblor, Ok. de Soda Stereo. Sí. Todo estaba en la misma nota, o sea, todo lo pudimos hacer ¿Empatar? como sí, lo Ajá. editamos, hicimos como una canción, pero que era justamente para ese aniversario de Reactor, que fue en un lugar que se llama La Victoria, en la Colonia Condesa, en la Roma, perdón. Y pues sin querer se vuelve un madrazo, o sea, esa rola nos definió, o sea, esa rola, nos fuimos a tocar a España, nos fuimos a tocar a Colombia, tocamos en un Vive Latino Ok. en el 2007 por esa canción y me acuerdo que tocamos como a la 1:45 de la tarde y había 15,000 Prendidos. pelados ahí viéndonos, o sea, increíble, y se sabían la canción de Pe a Pa y fue así como de, ¿cuándo te ibas a imaginar eso? O sea, Sí. y era un chiste, nosotros lo hicimos como un chiste, ¿no? Sí, sí. Luego sí. nos Un fusionamos. Frankenstein ahí, ¿no? Nos fusionamos con el Instituto Mexicano del Sonido por esa canción, nos hicimos amigos, entramos a la banda de Camilo, tocamos en Coachella, tocamos en muchos lugares que yo jamás me imaginé, estar. Y luego, después, termina mi ciclo con No Somos Machos y empiezo a hacer mi música. Ujú. En 2013 saco mi disco que se llama Guato Patson. Que tienes la portada, eres tú de chiquito, así. Soy yo. Soy yo. Encabronado. Cuando era morro. Ahorita que nos contaste la anécdota de la pajarita y del trajecito, me imagino ya fue quitarte. Esa foto me la sacó mi papá, y era porque yo jugué fútbol americano también por mi papá, que te digo que era entrenador. Entonces también le gustaba la foto y me dijo, a ver, pon cara de así como maloso. de si fueras a romperle la de madre a alguien. quiebrahuesos. Y pues aparte era yo un hooligancito, ¿sabes? Tenía cara de hooligan, entonces me puse así y pues, ahí tengo la foto original impresa y años después le dije a mi papá, porque ya después ya no era tan chistoso, mis papás me decían, oye, ¿qué vas a hacer cuando tengas 50 años, no? ¿Vas a ser DJ? Vas a seguir siendo DJ. Obvio. Y así mi mamá, oye, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a vivir? Sí. Entonces, en ese momento le digo a mi papá, cuando tenga mi primer disco solo, voy a poner esa cara en el disco y te lo voy a dar enmarcado para que te acuerdes. Y yo me llevaba muy pesado con mi papá y le decía, para que te acuerdes de que me la pelaste. Y fíjate que ese disco sale en el 2013, estuvo nominado Mejor Disco de Música Electrónica y Mejor Arte. Ok. Estuvo nominado a Mejor Arte, que en Sí. realidad pues no hay arte, ¿no? Es Sí, una la foto ahí. Pero con bueno, unas a ver, una letritas. foto te puede dar toda una historia detrás. Sí. ¿Y ese disco se puede descargar o solamente está en vinil? No, ese disco está en todas las plataformas. Incluso hice un video con un grupo de amigos. O sea, en 2013 me separo yo de todos los proyectos anteriores que tenía. Empiezo mi camino como Pato Watson. Este disco se llama Guato Patson, que era una analogía de las letras. Sí. Empiezo a tocar ese disco con una bandita en vivo. Es un disco que compongo y produzco con algunos amigos. Lo coproduzco con los hermanos Warner. Lo mezclan en Estados Unidos. O sea, le metimos una lana. Sale en vinilo. Ujú. Y justo en ese momento había como una catarsis, porque había too many DJs, había demasiados DJs, había un proyecto que se llama Too Many DJs, de hecho. Sí. Y estaba yo medio en catarsis porque decía yo, es que, ¿qué voy a hacer ahora que ya somos un chorro de DJs? Entonces dije, yo ya no quiero ser DJ, yo quiero ser artista. Que ya somos muchos y no tan machos. Sí, era como empezar mi onda solo y digo, ¿sabes qué? Pues voy a sacar este disco. Incluso hace unos días tuve una llamada con los que eran mi agencia de booking y management en esa época. Tengo una reunión con ellos y les digo, no, voy a sacar este disco en vinilo. Y me dicen, no, güey, o sea, el vinilo ya es cosa del pasado, o sea. Entonces nos peleamos y le digo, no puede ser mi manager alguien que no vea que el vinilo viene de regreso con todo. Total. Sacamos el disco, saco el disco y se vende pero cañón. El vinilo se vende súper bien. Fue el disco más vendido de ese año de discos latinos en la Roma Records, que era la tienda Sí, más sí. importante de Latinoamérica independiente. Ujú.
Entonces de ahí me viene pues como la etapa de hacer vinilos, monto mi disquera, empiezo a sacar discos de otros artistas. ¿Tu disquera que los se sigo llama? haciendo. Mi disquera se llama We Don't Play Guitars. Eso vi hace un rato. We Don't Play Guitars. Suena a canción de Frank Zappa, en serio. Era una canción ¿Sí? de las Chicks on Speed Mira. que se llama We Don't Play Guitars y me hizo mucho sentido porque pues yo no toco la guitarra. Sí, Entonces, sí, está padrísimo We el Don't Play nombre. Guitars es una etapa en la que yo quiero hacer música electrónica porque con los No Somos Machos nos posicionamos mucho en el mundo del rock and roll. Y digo, no, pues yo como Pato Watson, pues we don't play guitars. O sea, we play electronic music. Sí. Y empiezo a hacer una nueva etapa de música electrónica. Y con el Guato Patson, pues pasaron cosas increíbles, ¿no? En el 2017, o sea, 4 años después de que salió, me habla un promotor de España y me dice, oye, Pato, pues queremos que vengas a tocar acá a Mallorca porque pues es que tu canción es un clásico aquí, ¿no? Y aparte, la música funcionaba diferente en ese momento. A pesar de que está en Spotify y todo, pues no se viralizaba como ahora. Ahora ya tienes millones de plays y todo. Y la ayuda editorial y toda la parte de los playlists y todo es primordial en tu carrera ahorita. A mí me cuesta mucho trabajo entrar a esas cosas, pues porque es difícil. Ya se volvió también difícil entrar a ese mundo. La música evolucionó, el mundo de la música, la industria evolucionó. Es difícil estar en esos playlists. Pero esta rola se hace viral en Palma de Mallorca. Y me invitan a tocar años después. ¿Y tú no sabías que eras un hit por allá? Pues no, y es que es la historia de la música house y de la música electrónica. O sea, ¿quién se iba a imaginar que una rola mía viajó hasta allá? Y allá era súper... Como un mensaje dentro de una botella. ¿Y sabes qué me pasó? Fui a tocar y estaba tocando en Madrid. Y me acuerdo que estaba tocando en un lugar que se llama Café Berlín, que voy a regresar pronto. Y había una señorita gritándome de cosas, ¿no? Así... Yo decía, puta, ¿qué quiere esta chava? ¿No? Entonces me quito los audífonos y me le acerco y le digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? Me estás poniendo incómodo. Sí. Me dice, es que, oye, no mames, vine a oír tu canción y no la pones. Y yo, ¿cuál canción? I Love You. Y yo, ¿en serio? O sea, yo tenía año y medio sin tocarla. O sea, ya no la tocaba en mis toquines. Pues ya chole, ¿no? Y ella había ido como una No, hombre, hincha. la pongo, Ale, y de repente hay una foto por ahí, la pongo y había 30 niñas, o sea, 30 chavas con su teléfono grabando y cantando la canción en Madrid. Sí. En 2017, súper random. Sí, Yo me acuerdo que iba con un amigo de Chilpancingo que era súper carrilla. Me decía, no, aquí nadie te conoce, nadie te va a ir a ver tocar. Y de repente él me sacó la foto y decía, wow, todos conocían tu rola, qué onda, ¿no? Eso está padre. Estuvo tan cañón ese toquín que me acuerdo que tocaba yo, terminaba a las 4 de la mañana y de 4 a 6 cerraba otro DJ. Entonces viene el DJ español y me dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? Y yo, sí, ¿te puedes seguir? O sea, no quiero tocar, quiero seguirte oyendo. O sea, ¿puedes? Qué maravilla. Eso me ha pasado unas 3, 4 veces en la vida y dije, pues si no tienes pedo, pues sí, pues. Claro. O sea, me dijo, o sea, yo voy a cobrar mi sueldo, pero tú vas a tocar. Y yo, sí, no pasa nada. Y pues ya toqué y fue así como de, wow, ¿no? O sea, que uno nunca se imagina. Esa es una gran historia. Me recordó no sé si viste el documental de Sugar Man, ¿no? Sí. De Rodríguez. Es que así hay dices, miles de oye, historias. O sea, si el pobre recogía nieve, ¿no? Era un paria, ¿no? En Estados Unidos y en Sudáfrica llenaba estadios. Bueno, llenó estadios cuando le dijeron, oye, pues ayer acá nadie te peló por La Sombra de Dylan y de Leonard Cohen. Y allá llegó y a mí me pasó también con alguien que conocí en Austin. Una vez fui a tocar a Austin y conocí, ni me acuerdo su nombre, ¿no? Pero me platicó la misma historia. Él era un músico así, de que hacía rolas. Él era de California, lo conocí en Austin. Y luego lo volví a ver con Arau, el de Botellita. La botella. Ajá. Con Fernando. Tocamos en un evento de una cosa que se llama Remezcla en el Estándar de Los Ángeles. Y iba ese cuate y nos contó una historia de que él había tenido, no me acuerdo ni los países, ni la época, ni nada, pero que tuvo un hit. Lo grabó y en otra parte del mundo se hizo súper hitazo. Claro. Y creo que vivió toda su vida de esa rola. O sea, es impresionante. O sea, eso es impresionante. Vivir de un one hit wonder. Y que fue un one hit wonder en la India o en Timbuktu, donde ni siquiera hablan tu idioma. En Siria, ¿no? O sea, quién sabe. O sea, una cosa bizarrísima. Lo de España fue algo que me marcó para siempre. Así de que dije, aparte, pues me la pasé increíble. Claro. Toqué en un lugar que se llama Ponderosa Beach, en Mallorca. Qué padre nombre. Y y hacía yo la broma de que tocaba hasta las 10 de la tarde, porque pues ya ves que ahí el sol se mete hasta las 10 de la noche. Entonces, no, pues ¿a qué hora tocas? No, pues toco de las 6 de la tarde a las 10 de la tarde, porque claro. pues, ahí dura el sol. Y aparte es bien padre, los colores como del atardecer, anochecer, es diferente, ¿no? Y aparte con Dulce, peor. Entiendo por qué Ibiza y toda esa parte pasa todo lo que pasa, ¿no? También hay una película de Barbet Schroeder
que se llama More, Nunca la he visto. que el soundtrack es de Pink Floyd. El disco More es el soundtrack de esa película. Y es la primera película de Junkies que hay antes de Trainspotting, etcétera. Es la primera película de Junkies y es en Ibiza. Es decir, es una chava que se liga a un muchacho que se acaba de graduar y obviamente pues la chava acaba enviciándolo y acaba muerto el chavo y ella sigue su vida tal cual, ¿no? En la party. Es una gran película. Nunca No la he está visto. no está muy comercial, o sea, es difícil encontrarla, pero vela, por favor, porque aparte todo el Luego me soundtrack pasas la es de info. Pink Floyd, de uno Que me de sus encanta. grandes discos que es More. Y tiene mucho tema africano, tiene mezclas ahí de tambores, cosas que no hacían los Floyd, pero en esa película lo hicieron y está bien padre. Te Sí, la recomiendo. Yo entendí toda esa onda de Ibiza y todo lo que pasó en Europa hasta que estuve ahí, ¿no? Ujú. También soy súper, súper fan de Inglaterra, que mucha gente no sabe, pero también mucha de la música electrónica pasó en Inglaterra Sí. y se hizo en Inglaterra, o sea, mucha música house y mucha música dance. Los productores y compositores son originales de Inglaterra. Yo tuve un clic muy cañón, sobre todo con Manchester. Tuve la oportunidad Ok. de irme a estudiar un summer camp allá. Y me tocó una exposición en el Manchester Art Gallery de todo el comienzo de la música electrónica en Inglaterra, desde Joy Division, New Order, todo lo que pasó con el Hacienda, que era este lugar Ujú. legendario de música electrónica, y pues te caen muchos veintes, ¿no? O sea, y claro, mi mayor crush en la vida es New York. Yo soy fan de New York y todo lo que 100%. pasó ahí me encanta. Querido Pato, Soy un estudioso ya de nos eso. andan apresurando, pero tienes que Ya vi. regresar Sí, nuevamente. Regreso porque falta la parte 2. Nos quedamos en 2013. Ah, bueno, pues entonces regresa la otra semana para que no perdamos el hilo. Ándale, estaría ¿No? bueno, me encantaría. Sí, para seguir, porque nos quedamos en ese disco y a ver si te traes el disco Me lo para traigo. enseñarlo, Me ¿no? lo traigo. Y seguimos con la conversación. Órale. Quedan muchas cosas pendientes. Tu faceta ahorita, tienen modular. Cuéntanos dónde te encontramos, dónde tocas, en Puebla, Cholula, y banda que se vaya para el DF. Pues ahorita estoy como tocando poco. Ujú. O sea, solo toco en los mismos lugares. Tengo mis residencias en la Ciudad de México, en departamento, que ha sido mi casa los últimos 9 años. Ahí toco cada 6 semanas más o menos. Ujú. Y un par de residencias más por ahí. Estoy haciendo otras cosas. Estoy grabando disco nuevo, que platicamos la que sigue. Ok. Y tengo modular. Tenemos modular, que es este cocktail bar que está en Cholula, donde estamos haciendo rindiendo tributo a los placeres de la vida, Sí. a la comida, a los tragos y a la Y música. a la música. Que está en San Pedro Cholula. Si alguien interesado, les Así pasamos la es. dirección. Y también, el fin de semana pasado, tú armas ventas de disco, ¿no? Ventas de discos de Sí, vinil. como te he platicado, nunca dejé de vender discos. Ujú. Hacemos este proyecto que se llama Cholula Record Club, que es una experiencia itinerante donde también mezclamos comida, tragos y discos. Esta fue la 5ª edición la semana pasada, fue la primera vez que lo hice en modular. Anteriormente lo hice en Cervecería Cholula, anteriormente lo hice en Cálido Cosmos, anteriormente lo hice en Galera, en la Ciudad de México, Ujú. que no se llamaba Cholula Record Club, pero son estos, pues como bazares, ¿no? O sea, no me gustaría llamarlo bazar, más bien es como un convivio. Entre cuadros y revistas. Es un convivio, ¿no? De la comunidad, Sí. que lo que propone es pasar una tarde padre y llevar el formato del vinilo a otras generaciones, ¿no? Ahorita antes de 100%. empezar platicábamos me llama mucho la atención de los chavitos, como me encanta ver a los chavitos descubrir esto y Claro. agarrar el disco y platicaba con un chavito de 12, 13 años que me decía, no, es que a mí lo que más me gusta es ver quién grabó y dónde y Ujú, cómo ujú, y darle ujú. la vuelta y el formato del vinil es una experiencia. Sí, claro. ¿no? Promueve una forma diferente de escuchar la música. Totalmente. Y aparte ya se volvió también un tema de culto. O sea, hay sectas, Está hay volviendo. cofradías de compradores que si le tienes que ver la edición, el sello, el año, Sí. si está en buen estado, si no está en buen estado, son caros. O Sí. sea, digo, Todo tiene. es caro. Todo es una variante a la hora del sí, precio. es caro, es un vicio bastante caro, pero de entre los vicios creo que es de los que más vale la pena, ¿no? Hace rato te decía que fue mi primer vicio. Me Sí. encanta, o sea, me encantan los discos. Y aparte, está creciendo mucho otra vez el formato. Otra vez están habiendo prensas en todo el mundo. Otra vez hay una cantidad impresionante de discos.
Incluso a fines de año salió una nota de Mixmag Asia. El vinilo alcanzó 2.7 billones de ventas en 2024, lo cual es algo inaudito, ¿no? O sea, es espectacular. Y me parece maravilloso porque también regresa el disco como objeto y no solamente ya la renta de las cosas, porque ahora las cosas, si dejas de pagar Apple Music, te quedas sin tu colección. El poder conservar algo, el darle un cuidado, el ponerlo, el ritual de las cosas, lo digital no se presta tanto al ritual, porque aparte no estás como en el presente, no tienes el reflejo, es algo muy individualista, ¿no? Y el disco lo que promueve, o sea, no es como que puedas ir poniendo, sí puedes, ¿no? Poner la canción que quieres, pero también uno como artista hace un disco y piensa en contar una historia, Claro. ¿no? Entonces, Sí. esto que promueve el disco de que lo pones, lo escuchas, lo volteas, lo vuelves a escuchar, o sea, yo cuando hice el disco, pues pensé en el lado A y pensé en el lado Claro, B. 100%. ¿No? O sea, Que es piensas como en- la vida. Hay un lado A y un lado B. Hay que ver. Y uno se equilibra con el otro, ¿no? Exacto. Pato, muchas gracias. Gracias Nos a vemos ti. la otra semana. Nos Sí, quedamos. va. Nos vemos la otra semana con otro outfit. Sí, venimos vestidos diferentes. Gracias, querido Pato. Gracias a ti. Va. En un mundo lleno de expertos en todo, aquí nadie nunca dijo. Un podcast sin mame.